Saludos, esto es Tecnocracia México y vamos a responder una encuesta ciudadana para el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de la República. Bueno, comenzamos. Dice, para ti, ¿cuál es la principal característica de un buen gobierno? Elige una opción. Cuesta menos a los ciudadanos, tiene menos burocracia, hace que los derechos establecidos en la Constitución pasen del papel a la práctica, utiliza la tecnología para acercarse y brindar mejor servicio a los ciudadanos, logra acuerdos con distintas fuerzas políticas en beneficio de toda la población, es transparente y rinde cuentas, cuenta con servidores públicos honestos y capaces, sanciona a los buenos servidores públicos corruptos, da buenos resultados. Bueno, sencillamente eh, la principal característica de un gobierno, de un buen gobierno, es, yo creo que todas. En lo personal, un buen gobierno se caracteriza eh, por múltiples factores, no solo por uno o dos, sino por varios factores como los mencionados aquí. Todos estos son los que hacen de un buen gobierno. Así que no es solamente una sola característica la que hace a un gobierno bueno. Por tal motivo me veo en la situación de escribir otra respuesta que es todas las anteriores. Realmente podríamos decir que es transparente y rinde cuentas. No, cuenta con servidores públicos honestos y capaces. Mm, Honestos y capaces no significa que los libere de la corrupción. Cuesta menos a los ciudadanos. Bueno, sin duda alguna el bolsillo de los ciudadanos es uno de los principales temas, porque actualmente como vivimos en desempleo, crisis y devaluación que nos ha dejado lamentablemente el gobierno anterior o los gobiernos anteriores, pues sí sería una opción que muy probablemente una buena cantidad de ciudadanos pues podrían contestarla como la principal característica para un buen gobierno. Tiene menos burocracia, es sin duda una de las cosas que el gobierno actualmente, desde décadas, quizás desde que se inventó la burocracia, ha sido una problemática, porque no significa eh, tecnocracia, que irónicamente es el, 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 el título de este canal, Tecnocracia México. Por eso siempre señalo la diferencia entre tecnocracia y burocracia. Una es prácticamente papeleo y la otra, la tecnocracia, es el arte y el conocimiento. Eh, Porque acordándonos que la palabra tecné viene de arte o técnica. Y bueno, el papeleo podemos decir que se vuelve dañino porque simplemente obstaculiza la realización de las actividades o de los proyectos, de las acciones a realizar. Y muchas veces esto hace que incurran a la corrupción muchas personas. Hace que los derechos establecidos en la Constitución pasen de papel a la práctica. Bueno, es lo que estábamos hablando, que la burocracia es la que muchas veces impide que no se pase de ese papel a la práctica. Utiliza tecnología para acercarse y brindar mejor servicio a los ciudadanos. Es sin duda una de las cuestiones que todo gobierno progresista debe de tener en cuenta, la tecnología. De hecho, la tecnología muchas veces es un arma de doble filo. Es tanto beneficiosa como dañina. Eh,
pero sin embargo en buenas manos, de hecho la ciudadanía podría beneficiarse, por ejemplo, para capturar eh, las corruptelas, las corrupciones, los tratos ilícitos que hay dentro de nuestro sistema político, económico, social. Logra acuerdos con distintas fuerzas políticas en beneficio de toda la población. Es claro que a pesar de que debe de haber una cierta oposición entre bandos, debe de debe de haber una disculpen, una convergencia, debe de haber una convergencia en, en los distintos bandos, deben de llegar a un acuerdo, deben de llegar a un acuerdo, deben de llegar a acuerdos para evitar el caos, para evitar llegar a acciones beligerantes que pueden hacer mucho daño. Vemos como muchas veces incluso los políticos hacen riñas, peleas, muchas veces acaban hasta matándose y matando a inocentes, todo por la ambición del poder. Y es una de las cuestiones que hoy en día, hoy estamos muy polarizados, muy divididos, y recuerden que la división no siempre es buena, en la unión se encuentra la fuerza, en la unión está la fuerza. Eh, es transparente y rinde cuentas, pues definitivamente desde que los rusos, por ejemplo, inventaron los glasnosts, que son las transparencias. Esto se ha venido dando en el mundo capitalista, en el mundo occidental, en el mundo democrático. Eh, es irónico porque los comunistas fueron los primeros en implantar este tipo de políticas y sin embargo le ha venido bien a la democracia occidental. Y de hecho no tiene nada de especial, nada de extraño, porque al fin de cuentas el comunismo, el capitalismo, el socialismo, el nacionalismo, eh, son ideologías forjadas para, para el beneficio de la humanidad, nada más que muchas veces son utilizadas de manera individual para beneficiarse unos pocos y esto afecta a muchos. Cuenta con servidores públicos honestos y capaces. Bueno, la honestidad y la capacidad, como decía anteriormente, no significa que los exente de ser corruptos, porque pueden ser honestos, tan honestos, que van a decir que son corruptos. Son tan honestos que no les importa, que muchas veces no les va a importar decir que son corruptos. Y tienen la capacidad, claro que tienen capacidades o cualidades, características, pero no necesariamente esto los libera de ser corruptos, porque pueden ser muy astutos, por ejemplo, pueden tener esa astucia, esa sagacidad y ser completamente corruptos, como han venido pasando en muchos políticos, muchos líderes de política, presidentes incluso en México, por ejemplo, y también en Estados Unidos, que se llenan los bolsillos y dejan al país hecho un asco. Sanciona a los servidores públicos corruptos. Bueno, definitivamente es una de las cosas que hace falta mucho en México. La justicia, la justicia hace falta a cántaros, porque la impunidad es cosa de día tras día. A cada hora se comete una impunidad, podría decirse, y no es sancionado jamás el delincuente. eh, y lamentablemente esto pasa no solo en nuestro país, sino en el mundo capitalizado, en el mundo occidental democrático.
Las sanciones a los servidores públicos corruptos definitivamente es una de las cosas que se requiere, y no nada más a servidores públicos corruptos, sino en general, empresarios, trabajadores, civiles, ciudadanos, todo aquel que sea delincuente, que sea corrupto, merece ser sancionado. Más que castigado, merece ser sancionado, que significa ser ajusticiado. Es decir, que las leyes, por ejemplo, las van a aplicar sobre ellos como debe ser, sin llegar, porque muchas veces lamentablemente puede llegarse a un extremo u otro en el que, por ejemplo, no es sancionado en absolutamente nada, sale impune y o bien es sancionado severamente, castigado prácticamente, en una forma que excede incluso los derechos humanos. Por eso es que hay que siempre, la balanza debe ser siempre de forma neutral. Por eso dicen que la justicia es ciega, porque debe de ajusticiar sin mirar a quién, debe ser objetiva. La objetividad es lo que debe ser. A como está en el reglamentado, a como está en la ley, así debe ser, porque ya se ha analizado, ya la han analizado, ya la han estudiado, la han reformado los conocedores de las leyes, y sin embargo muchas veces no se aplica, y lamentablemente a veces quienes sufren de las condenas más grandes son personas que son inocentes, que simplemente son chivos expiatorios como les llaman, y esa es lamentablemente la justicia que hay en México. Y otra cosa, también se puede confundir la justicia con venganza. Y lamentablemente esto es lo que está pasando en México hoy en día. Muchas veces están haciendo venganza por su propia mano. Esos asesinatos que han habido en masa, eh, por ejemplo en el norte de México, muchos de ellos no son por narcotráfico o por simplemente dinero, o bueno, sí, de hecho muchas veces puede ser el dinero y el narcotráfico el meollo, pero al fin de cuentas lo hacen de forma vengativa, muchas veces se vengan, eh, aun cuando tengan la razón, y es allí donde no hay una justicia, sino una venganza, hay un ajuste de cuentas. Bueno, da buenos resultados, bueno, obviamente que todo gobierno bueno debe dar buenos resultados, así que es claro que es demasiado obvio, pero en fin, responder y continuar. Perdón. ¿Qué es para ti un gobierno eficaz? Preguntan. Bueno, realmente aquí me extendería, es un gobierno eficaz, es aquel que conlleva, déjenme ver si conlleva eh, el perdón, conlleva progreso, conlleva el mejoramiento de la ciudad, conlleva una mejor calidad de vida para los ciudadanos y habitantes, porque muchas veces no necesariamente un habitante debe ser ciudadano, porque pueden ser turistas, pueden ser personas con asilo, eh, en fin, hasta extraterrestres. Bueno, eh, debe, debe tener prosperidad económica para la ciudadanía, eh, y civiles, eh,
me parece que los civiles pueden ser, se le da el término civil también a la gente que es, por ejemplo, de pueblos, de rancherías, en fin, es algo mm, simplemente juego de palabras, por así decirle. Eh, mm, ¿Qué más debe llevar? Debe, debe contar con servicios de calidad, debe contar con servicios, bueno, con, con calidad en servicios. Bueno, ya no. Vamos a ponerle con buenos servicios. Como ciudadano, ¿de qué manera te gustaría participar en las decisiones del gobierno? Nos dice que opinando personalmente sobre las iniciativas de ley, eso está muy bien, participando en consultas abiertas a través de medios digitales, muy buena opción, como esta que estamos viendo, vía los diputados y senadores, bueno, no me parece tan viable porque ellos siempre han hecho esa labor y para nada es novedoso. Se supone que eso es lo que se debe de hacer, ¿no? Se supone que los diputados y senadores están para como voz del pueblo. Así que de esa forma participa uno. Por ejemplo, puede ser reuniones con los diputados y senadores, reuniones públicas, eh, y como lo han hecho los diputados, senadores y gobernantes, los alcaldes, los alcaldes de aquí de Tabasco que son de movimientos de izquierda, en este caso, por ejemplo, que son del Partido Revolucionario, perdón, Partido de la Revolución Democrática, PRD. Hubo una reunión, hubo reuniones en cada colonia, en cada fraccionamiento, en cada sección, y pues es claro que así es una buena opción. Y creo que me imagino que aquí se refieren a ese tipo de vías, o bueno, no sé, aquí dice vía una asociación civil, eh, un grupo, una, un gremio, pues, pues sí, también debería de tener gremios, subgrupos civiles para participar en las decisiones del gobierno. De esa manera se llegaría más rápido a la voz de los pobladores, de los ciudadanos. Eh, y dice, no me interesa formar parte de la toma de decisiones de gobierno. Bueno, eso es definitivamente algo que no debieron poner porque se supone que de qué manera te gustaría participar, pues es, bueno, en fin. Eh, es cuestión de gustos, por así decirle. Otro que podría ser reuniones reuniones y grupos, además de consultas abiertas a través de medios, de consultas abiertas eh, digitales. Opiniones en consultas abiertas digitales, reuniones y grupos, opiniones en consultas abiertas, etcétera. En tu opinión, ¿cuál de los siguientes objetivos nacionales deberá ser tratado de manera prioritaria por el gobierno de la República? Reducir la violencia, combatir y apoyar los sectores más vulnerables de la población. Bueno, reducir la violencia es claro que es uno de los objetivos que deben tomar como principales en la, como
de objetivo nacional para el gobierno de la República, porque definitivamente el gobierno anterior no estaba preparado para una guerra contra sicarios y narcotraficantes que son apoyados, muchos de ellos, por el propio gobierno. Es increíble, pero así es, como lo hemos visto en las noticias. eh, la forma que debieron de hacer es obviamente yendo a la cabeza de la serpiente, arrancándole su cabeza primero, antes de ir a la cola. Eh, porque este tipo de serpientes son como la hidra. Si recuerdan, bueno, de hecho, en ese caso debieron quemarla completamente porque la hidra se regeneraba. En las cabezas se le salían otras más. Pero a lo que voy es que debieron combatir el problema de raíz. El problema de raíz está en el mismo gobierno, en la misma cabeza, en el mismo liderato de la cúspide de la pirámide se encuentra el problema más grave. Y se ve que se están dando con todos los que están allá arriba. No es una cuestión que nada más incluya que los de abajo son los buenos y los de arriba son los malos. Todo está entremezclado si lo vemos de forma piramidal. Si lo vemos de esa forma, no es que la cabeza esté nada más corrompida, todo está corrompido, lo vemos a diario, vemos como secretarias, vemos como trabajadores, este, en fin, allí mismo están en la corrupción total. Que voy a darle una lanita a este para que me haga esto, para que me pase los papeles de esto. Eh, Hasta los mismos muchachos, a los mismos jóvenes, los mismos eh, que deberían, la misma juventud que debería poner el ejemplo, a veces está inmiscuida en esa corrupción. Por ejemplo, cuando van a comprar juegos piratas en lugar de juegos originales, eh, afecta el mercado, afecta el empleo. eh, y claro, es todo un círculo vicioso, porque, por ejemplo, este mercado negro se origina también, porque hay otras causas, pero una de ellas, la causa es que no hay trabajo, hay desempleo, los salarios son muy bajos, el, la, la forma de vida, la calidad de vida es baja, eh, y es obvio, como un periodista decía, que si alguien puede obtener un, millones de pesos que nunca obtendría en toda su vida y lo obtiene fácilmente en unos pocos días, en un poco lapso de tiempo gracias a la corrupción, es muy probable que lo haga. Eh, y lamentablemente todo esto, claro, ya me pasé de la violencia a la corrupción, pero está de la mano, va de la mano, es ligado todo, porque es la maldad pura, vamos a decirle, que impera en todo el sistema. No nada más son los gobernantes, no nada más son los líderes, es también uno mismo. Uno mismo también está inmiscuido en este problema. Es un problema que ya se ha desbordado y que debemos unificarnos, pueblo y gobierno, para combatir estos males, para combatir esta violencia que está acabando, está acabando con la humanidad, con el mundo, está acabando con el mundo. Bueno, eso también sería cuestión de otro tema, que lamentablemente la violencia siempre va a existir la violencia, pero como dice aquí, se debe reducir la violencia
porque naturalmente, en la propia naturaleza, la violencia existe y es parte de la vida e incluso es necesaria porque, por ejemplo, un león necesita utilizar la violencia para matar a su víctima y comérsela. Es inevitable, no puedes enseñarle a un león a comer zanahorias, caramba. Eso deberían de entenderlo los vegetarianos. El ser humano come de todo. El ser humano come de todo por gracia natural. Por gracia natural. eh, o incluso por gracia evolutiva, si aquí sí lo quieren. Es cuestión de gustos, pero definitivamente como seres humanos, como seres superiores a los animales en inteligencia, porque ellos nos superan en montones de características, de cualidades físicas. Físicamente, nosotros somos como los extraterrestres y ellos los humanos. Ellos, los casi los engendros que es una analogía. O sea, nosotros vemos a los extraterrestres, si es que hay, o los que han pintado, los que han puesto en ciencia ficción, pues ellos son más endebles físicamente, pero intelectualmente, en conocimientos, son superiores, son tan superiores que pueden supuestamente tener poderes psíquicos. Bueno, eso ya es otra, es una analogía, pero me refiero a que la violencia es natural, lamentablemente, o afortunadamente, como quieran verlo. Eso ya es cuestión del cristal con que se mira. Combatir la pobreza y apoyar a los sectores más vulnerables de la población. Perdón. Bueno, es obviamente que es otra prioridad, que se debe de apoyar a los sectores más vulnerables de la población. Lamentablemente se ha dejado a un lado a los sectores eh, productivos en tecnología y en ciencia, en industria, se ha dejado a un lado eso y se han enfocado nada más en darles migajas, les dan migajas a la población económicamente pobre, que viven en condiciones de vida muy bajas. Estos gobiernos, pues que lamentablemente han sido del PRI, del PAN y también en algunos sectores de México del el PRD, han sido completamente falsos. Nada más dan migajas, dan limosnas a, a gente a gente que necesita apoyo. Ya lo decía Lao Tse, si enseñas a un hombre, perdón, si le das a un hombre un pescado, vivirá algunos cuantos días, pero si le enseñas a pescar, pues vivirá el resto de sus vidas, el resto que le quede de su vida, como debe ser. Eh, Porque ya sabrá pescar, ya sabrá cómo obtener su propio alimento. Entonces, la palabra combatir que ponen aquí no debería de ser. Definitivamente deben de quitar esa palabra porque es como si estuvieran en contra de los pobres y quisieran erradicarlos, como que quisieran matarlos. Realmente es una cuestión que agrede hasta los propios derechos humanos. Y bueno, definitivamente es una prioridad. Debe de reformularse esa prioridad del gobierno, de todo gobierno, y definitivamente una de las cosas que puede ayudar es la reforma a la educación como la que han estado haciendo, de la cual no estoy muy bien enterado, pero eso tiene tintes políticos nada más, lamentablemente.